Saludos a todos, qué buenos que estamos aquí reunidos. Les damos la bienvenida a este podcast de terapia familiar sistémica. Señores, el primer podcast que se hace en terapia familiar sistémica en República Dominicana. Y cuidado si en el mundo. Y estoy acompañado de 5 profesionales, 5 psicólogos de prestigio, ¿verdad? 4 damas y un caballero. Me acompañan Alejandra Díaz Pardilla, Buenas noches, Darlene, encantada de compartir con ustedes. Yudelka Reyes y Leonardo Sánchez. Yo soy Héctor Antonio Breagil y vamos a hablar esta noche de terapia familiar sistémica, pero vamos a hablar de terapia familiar sistémica de una forma más o menos introductoria, porque vamos a hablar de la historia de la terapia familiar sistémica. Y yo quiero que Alejandra le dé la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través de este podcast y nos hable un poquito acerca de la familia y de los conceptos de terapia familiar. Claro que sí. Buenas noches, me presento ante todos ustedes y un placer para mí compartir con todos. Tratándose de terapia familiar, debemos yo creo que iniciar por lo que es la familia y su importancia dentro de la sociedad para poder enmarcarnos alrededor de qué y de quiénes esta tertulia va a girar. Realmente la familia es un microescenario sociocultural y juega un papel crucial en la transmisión de valores, así como en la integración de sus miembros en la sociedad. Actúa como filtro cultural, transmite tradiciones y valores, es el núcleo básico de los procesos de mantenimiento y cambio cultural. La relación entre la familia y la sociedad siempre será recíproca, porque influye en uno y en el otro en todo momento. Ha pasado por diversas etapas evolutivas y reflejan cambios en la organización social y económica, con algunos modelos y algunos importantes psicólogos y sociólogos que fueron transformando en el paso del tiempo desde que se inician las primeras incursiones en lo que es la importancia de la familia y las situaciones que se estaban dando a nivel mundial, y cómo a través del tiempo y con las herramientas que se nos han presentado y con lo que contó cada persona en su etapa específica, hemos ido llegando hasta el tiempo contemporáneo, que es el día de hoy. Qué bueno, interesantísimo. Pero yo quiero que Yudelka o Emily, de las personas que tenemos aquí entre estas profesionales que estamos aquí, me hablen un poco de los eventos históricos clave en el desarrollo de la terapia familiar. Bueno, Héctor, buenas noches. Realmente es un tema sumamente interesante porque mira, del siglo XX para acá, hemos visto un cambio, una medida distinta en todo lo que es la terapia familiar. Ahora tenemos una terapia innovadora. Nos enfocamos ahora en conocer un poquito al individuo porque no se puede trabajar de forma aislada. Sabemos que tenemos que trabajarlo como un contexto general, ¿verdad que sí? Para poder tener una familia más unida, como decía Alejandra, con representación de los valores, las creencias. Entonces, todo esto ahora la terapia familiar lo va abordando. Pero mira, es interesante que desde los años 50 estamos viendo diferentes pioneros y el nacimiento básicamente en el campo. Tenemos, por ejemplo, un grupo de investigadores que se hicieron llamar Grupo de Palo Alto en el 1952, que fueron un grupo que realmente comenzó con su trabajo, ¿verdad? Para crear lo que era una unificación entre por ejemplo, entre la esquizofrenia, entre diferentes situaciones, diferentes enfermedades que se estaban dando en ese momento. Y básicamente ellos sugerían que el individuo no se podía trabajar solo, sino que había que trabajarlo desde su contexto. Pero todo eso se fue diversificando, ¿verdad? Tenemos los años 60, tenemos la terapia estructurada de Salvador Minuchin, que a partir de esto, pues él comenzó a trabajar con esas personas de bajos recursos. Tú sabes que, por ejemplo, en nuestro país tenemos un gran número de estas personas y debemos apoyarlas a través de la terapia para poder crear ese contexto de familias sólidas. Y básicamente él lo que hizo fue estructurar las alianzas, las jerarquías y para mejorar la flexibilidad y la adaptabilidad de cada una de estas familias. Bueno, por otro lado también
Sí, Yuderka de este lado. También por otro lado vemos también dentro de los eventos históricos, tenemos en los años 80, 90, vemos el desarrollo de la terapia narrativa, que este se enfoca en las historias y significados familiares, en la idea de que la persona dan sentido a sus vidas a través de historias o narrativas, y que los problemas, cuando esas historias se vuelven limitantes, dolorosas o dominadas por interpretaciones negativas, realmente que las personas no son el problema es el problema. Me explico. Por ejemplo, no decir soy depresivo, sino la depresión está tratando de dominar mi vida, lo cual ahí ayuda a separarlo de la identidad personal. También otro evento histórico que vemos es en esta época es la colaboración del terapeuta, que no se coloca como un experto que diagnostica, sino como un colaborador que hace preguntas y facilita que la persona explore nuevas expectativas. También tenemos la terapia sistémica ahí, que realmente tuvo un antes y un después en lo que es la terapia familiar. Esta es un enfoque en la psicoterapia que entiende los problemas psicológicos no como algo que ocurre solo dentro de la persona, sino como parte de un sistema de relaciones, familia, grupo, incluso el contexto social y cultural. Uno de estos principios fundamentales en la terapia sistémica, vemos que el individuo no se entiende aislado, sino en relación. Las conductas emocionales y síntomas son respuestas dentro del sistema de interacción. Ejemplo, un hijo con mal comportamiento puede estar expresando la tensión como resultado quizás de un inconveniente que se está presentando entre los padres. También vemos en esto que se busca una causa única. No se busca una causa única, sino que A causa B. Ejemplo, si un padre se encuentra afectado por algún inconveniente, bueno, pues entonces se puede reflejar entre los hijos y viceversa, entre este enfoque. También lo que es la comunicación, que es sumamente clave, no solo lo que se dice, sino también lo que no se dice, los gestos, los silencios, las alianzas y los secretos que se pueden interpretar entre la misma familia. Miren, qué interesante eso que ustedes mencionan, porque la terapia familiar sistémica de por sí no es tan vieja, la terapia familiar sistémica. Si nos damos cuenta, la terapia familiar sistémica no tiene 100 años todavía, y todo empieza en 1940 a partir de la teoría de Ludwig van, yo lo tengo aquí escrito porque imagínate, un nombre medio raro, Ludwig van Bartaramfi, surge con la teoría de los sistemas, la teoría general de los sistemas, que lo que dice que todo es un engranaje, las cosas no son individuales, sino que el resultado de algo implica un sinnúmero de elementos que convergen y componen para dar ese resultado, valga la redundancia. Eso fue en la década de los 40, después en los 50, como mencionó Alejandro, me parece que viene el grupo de Palo Alto, comienzan a unirse un grupo de investigadores que se conoce como el grupo de Palo Alto, que hay que tomar en cuenta algo. Yo no solamente, Palo Alto no solamente participa en la terapia familiar sistémica, participa en muchísimas cosas. Es un grupo súper importante en lo que es la historia de la psicología y comienzan a trabajar lo que es la terapia familiar sistémica, como ya dijeron ustedes, que ya no se ve el problema al individuo como un ente único, sino que ya se ve, ahí sí es verdad que comienza a verse la parte social, recordando que el ser humano tiene un componente biopsicosocial. Entonces la parte social comienza a tomarse en cuenta. En el 56 aparecen Bateson, Jackson, con la teoría del doble vínculo, pero en el 62 aparece Virginia Satir, que se considera la madre de la terapia familiar sistémica con el modelo de Satir, que se apoya mucho en lo que es la comunicación, el amor, la relación, los vínculos, y publican en la misma década, en los 60, en el 64, su libro de terapia familiar conjunta. Pero ustedes mencionaron a alguien, mencionaron a Salvador Menuchin, y Salvador Menuchin es
el que le pone la cereza al pastel con el modelo de Minuchin, que habla de lo que son las estructuras, los roles, los límites y la importancia la importancia que tiene la estructura familiar en el funcionamiento del sistema, propiamente dicho. Y el modelo de Salvador Minuchin también tiene algunas líneas algunas fórmulas de intervención, vamos a decir, para intervenir la familia. No solo se basa en teoría, también en práctica. Y el modelo intergeneracional de Murray Bowen, que ya es a finales del 78, que habla mucho que es considerado la base de la terapia familiar moderna y habla mucho de cómo los factores familiares tienen influencia en toda la dinámica intergeneracional, ¿verdad? Entonces, pero ya la terapia familiar sistémica en estos días se ha modernizado bastante. Hay muchísimas técnicas, todas a partir de estos primeros pasos, porque siempre hay un principio. Y de verdad que esto está bien interesante. Aquí hay mucha tela por donde cortar y a mí me gustaría que, que darle. Sí, yo quería hacerte una pregunta, es también un aporte de algo que yo venía pensando de la cultura de cada familia, en cada país también es diferente y si yo me enfoco en la cultura, por ejemplo, de aquí los padres habemos mucho papá ganso y mamá gansa, que no dejamos que los muchachos vuelen. Por ejemplo, en Estados Unidos ya a los 17, 18 años te tiene que salir para afuera. O sea, también la cultura que haya en un país influye mucho en el comportamiento de la familia en sí. A nosotras, dígame. También para los. O sea, te menciono esto, ¿tú sabes por qué? Porque parte de los ejemplos que nos ponen de la disfuncionalidad que hay en algunas familias, por ejemplo, la del hijo que se comporta como, asume un rol que no le corresponde, que ahí se podría enfocar lo que es el enfoque estructural, que no hay una jerarquía, no hay un límite. Aquí yo en este país he visto mucho eso. También he visto la violencia porque un hijo quiere asumir un rol que no le corresponde y el padre actúa de una manera violenta para que usted es un muchacho, compórtese como lo que usted no tiene derecho a hablar. También que habías hablado de lo que era la parte narrativa, cómo algunas familias les refuerzan el comportamiento negativo a los muchachos para no tal vez bregar con otros tipos de problemas que hay dentro del sistema. Y yo siempre he sido partidaria de que una cosa, una persona en el sistema afecta a todos y todos tenemos que ver. No podemos verlo como un hecho aislado, independientemente del enfoque que se vaya a ver. Si hay una situación dentro del sistema primario, o sea, mamá, papá, hijos, es algo que afecta a todos y todos tienen que ver. Alejandra, tienes el mute. Estás mutada, Alejandra. Disculpa, que era que había un ruidito aquí en la casa y lo muteé, ya estoy de vuelta. Sí, de acuerdo contigo, y tú, yo creo que dependiendo de todos los patrones disfuncionales que podemos ir manejando, vamos a poder utilizar un enfoque distinto. Por ejemplo, Claro. si tú mencionaste ahí la jerarquía confusa, las colisiones disfuncionales, ahí podríamos utilizar, por ejemplo, la terapia familiar estratégica, porque el impacto que esta tiene en la práctica contemporánea es que introduce tareas específicas, o sea, directivas, para modificar las interacciones familiares. Mencionaste, si no me equivoco, también la parte de las narrativas. Creo que fue la primera que mencionaste, que son los patrones de comunicación que son incongruentes, pero que si se mantienen, entonces promueve. Tú sabes que yo me río mucho porque todos esos ejemplos yo lo viví como familia. Entiendo. O sea, el hecho de información que no son claras, donde también el papá o la mamá usan al niño para
intervenir dentro de una situación que a lo mejor es de pareja. Yo viví todo eso, todo eso. Sí, sí, sí. O sea, en ese sentido, por ejemplo, si tú presentas de manera grupal los enfoques, la evolución, los ejemplos de patrones disfuncionales y todo eso, y cómo eso ayudó en su momento a visibilizarles dentro de sus etapas y patrones y todo, como tú decías al principio, tenemos el enfoque del MRI, que es el Mental Research Institute, que una de las que tú comentaste que son este enfoque se centra como las soluciones intentadas por la familia, muchas veces repetitivas, perpetúa el problema en lugar de eliminarlo, agravándolo. En ese mismo sentido yo puedo poner el ejemplo del hijo irresponsable, que agrava la situación personal de él porque no cuenta con autonomía. Sin embargo, la intención de la familia, la solución que intentan una y otra vez, es la supervisión excesiva. ¿Y qué sucede con eso? Que entonces al final lo que hace es que refuerza el problema mismo. Entonces, si tú utilizaras el enfoque del MRI, diría que el terapeuta enseña a la familia a identificar y modificar aquellas pautas de interacción que mantienen el problema, que lo sostienen en el tiempo, utilizando la técnica que se llama el remarcamiento, por ejemplo, si nos vamos a una de ellas. No sé si quieren que yo participe en una que otra, ustedes me dicen, porque está la terapia familiar estratégica también, que la mencionaste, la comunicacional también la mencionaste, la estructural, que se parece mucho para mí, tiene sus diferencias, pero se parece a la estratégica porque el centro de ambas sigue siendo las jerarquías, los roces de jerarquía, cuando uno se cruza al otro y el otro la jerarquía, cuando o sea, lo que en la casa se habla, lo que es el tema recurrente, también es disruptivo con relación a lo que son las responsabilidades de cada rol dentro de la familia. Así es. Está la escuela de Milán también, por ejemplo, que utiliza mucho los juegos familiares. Se identifica con las interacciones que mantiene el problema también, parecida a la otra, pero introduce herramientas nuevas como la connotación positiva, la prescripción de rituales para desactivizar los patrones, por ejemplo, que son disfuncionales. La narrativa ya la mencionaste, y yo podría decir que la evolución de la terapia familiar realmente ha enriquecido muchísimo la práctica contemporánea porque ofrece enfoques muy distintos para visibilizar y abordar los patrones disfuncionales a través del tiempo. Y cada modelo de lo que hablamos aporta herramientas únicas que le permiten al terapeuta trabajar de una manera más efectiva. Dependiendo de cuál sea el problema que tenga frente a él, ya tú elegirías con cuál te va mejor, con una o con la otra. Muy bien, excelente, de verdad. Leonardo, ¿qué podría usted decirnos acerca de los cambios en la legislación o los códigos éticos relacionados con la intervención familiar? Muy buenas noches para todos. Los cambios en la legislación es donde la familia ha evolucionado significativamente en los últimos años, reflejando cambios sociales y culturales. Y uno de los cambios más notables es la aceptación de uniones entre ellos mismos. También es donde la familia obtiene mejoras en las relaciones y es donde resaltan todos esos cambios significativamente entre ellos, desarrollando las buenas conductas, adaptándose a las realidades que están viviendo. Esos son los cambios en la legislación o código ético de la relación con la intervención familiar. También yo agregaría a ese comentario que hace Leonardo el tema de una presencia más fuerte del consentimiento informado, porque antes las personas se dirigían a terapia, entonces podían hacer ciertas alegaciones que no eran correctas acerca del terapeuta que nos estaba trabajando. Entonces ya trabajamos más firmemente con el tema del consentimiento informado desde la sesión 1. O sea, Claro, aquí vamos a trabajar con tal cosa y tal cosa. Entonces eso se ha ido poniendo en práctica ya en otras áreas, inclusive de la salud. Ya inclusive, por ejemplo, para mencionarte algo, hasta para hacerte análisis te piden un consentimiento informado. Y eso es gracias a que nosotros desde el área de la psicología pues comenzamos a utilizar. Siempre se había utilizado, pero solamente, por ejemplo, en el momento de hacer los tests
pero ya ahora no, ya ahora desde la primera sesión tenemos el consentimiento informado y eso es parte de la legislación, porque en dado caso de ser necesario, pues es un documento legal que sirve inclusive para defensa tanto del paciente como del terapeuta. Claro, claro. Muchas gracias, Emily, por el aporte. Así es, tiene toda la razón. Gracias. No, es correcto, hasta los dentistas ya en estos días lo utilizan, o sea, ya tú no te sientas en la silla de ningún profesional sin que tú tengas la información de que qué va a suceder contigo, pero como dices tú, Emily, lo dice Leonardo también, realmente eso es un plus, un agregado, un valor agregado importantísimo que ha hecho la psicología, porque nace desde ahí. En la medicina no es exactamente un consentimiento informado, sino un reconocimiento de que no hay responsabilidad, pero es una mutación, dependiendo de cuál sea el profesional que lo necesita. Pero creo que realmente es un valor agregado importantísimo de la psicología. Bueno, miren, y yo quiero que conversemos respecto a un caso. Yo voy a presentar un caso de una familia y vamos a verlo cómo ese caso, en base a todos los modelos que hemos visto de intervención familiar, según ha ido evolucionando desde la época de los 50 hasta los 70, cómo en cada modelo como que se trataría diferente un mismo caso. Por eso es que nosotros entendemos que enfocarse en un solo modelo para intervenir una situación familiar puede que nos deje como cojo de un lado. Por eso es que siempre, y en la misma terapia psicológica, siempre se combinan técnicas, porque no todos los casos son iguales. Pero vamos a imaginarnos este caso, voy a poner el ejemplo de una familia. En esta familia están el padre, la madre, dos hijos. En esta familia hay una situación en la cual hay un tema de infidelidad. Un tema de infidelidad. La esposa ha descubierto que el marido le es infiel. El hijo más pequeño se identifica mucho con la madre, pero el varón se identifica mucho con el padre. Hay una situación de posible disolución familiar, de posible divorcio, pero a ambas personas, a ambos padres los atan los hijos. Los hermanos se quieren muchísimo, no se quieren separar, pero en algunos momentos se coquetea con el divorcio. Se habla de que yo me voy, yo me llevo al chiquito, el papá me dice, bueno, pues yo me quedo con el grande, pero los dos hermanitos se aman. Y lógicamente ninguna madre quiere perder sus dos hijos, aunque uno se pegue más del papá y el otro de la mamá, y el padre tampoco quiere perder a sus otros muchachos. Hubo una situación de infidelidad. No, por el momento el hombre dice que se terminó, pero queda como la desconfianza. Ese fantasma que anda dando vueltas en ese hogar y que ha provocado bajo rendimiento escolar en los niños, específicamente en el más pequeño, porque el más pequeño tiene 6 años de edad, el más grande tiene 14, el más grande lleva un adolescente y más o menos está pensando un poco más independiente. Y se pegan mucho del papá porque el papá es atleta y el hijo practica la misma disciplina del papá, siempre andan juntos y entonces eso como que los aferra. La madre, como el otro es más pequeño, tiene más cuidado con él, por lo tanto, al convivir más tiempo con la mamá, entonces el niño se siente más apegado a ella. Y el ella ver que su hijo mayor es tan independiente que vive pegado del papá, entonces ella entendería, no quiere separarse y perderlo a los dos, pero entendería que el mayor se vaya con el papá. Entonces, ¿cómo viendo los diferentes modelos que hemos visto, cómo podríamos, por lo menos así, abuelo de pájaro, cómo podríamos intervenir eso con el modelo, por ejemplo, de Satir? ¿Qué nos explica Virginia Satir con su modelo para situaciones como esta? Héctor, en este caso, ¿los hijos saben de la infidelidad? Los hijos saben del problema, de que papi y mami tienen problemas, pero no se han dado detalles. Ok. ¿Por qué? Simplemente papá y mamá tienen problemas y se quieren dejar. Por otro orden, Héctor, ¿de qué edad estamos hablando los niños? ¿Qué edad tienen ellos? El pequeño tiene como 5 o 6, me parece que dije, y el varón tiene 14. Es correcto, 14.
Entonces, si nos vamos vamos a suponer que tenemos que echarle mano a un modelo, como por ejemplo, ¿cómo lo trabajaríamos si viéramos, si eligiéramos el modelo de Satir? ¿Cómo vamos a intervenir ese caso? Bueno, sabemos que el modelo de Virginia Satir está muy enfocado en la comunicación y los apegos. Virginia Satir, en este caso, trabajaría la relación de armonía dentro del hogar, la relación de amor, la relación de comunicación. Virginia Satir se apoya mucho en la comunicación y también en la parte de los apegos y la reestructuración del problema a través del amor. Si vamos, por ejemplo, con Salvador Menuchín comienza, bueno, vamos a hacer un genograma y vamos a sacar aquí por qué este hombre le pegó el cuerno a esta mujer y por ahí, por qué esta mujer asume tal posición ante tal caso, cómo funcionó esto, cómo pasó esto. Y se comienza a ver quién es la cabeza en esta casa, cómo se administra este hogar, quién es el que provee, cómo ven a los demás miembros de la familia, al papá, cómo ven a la mamá. En realidad el papá manda o es la mamá la que manda. Y también mira cómo es la comunicación y cómo, porque aunque son parejas, aunque están juntos, también la pareja se pone límites en algunas cosas, porque los seres humanos tenemos que poner el límite al otro. Los padres le ponen límite a los hijos, las madres le ponen límite a los hijos y duraron con ellos 9 meses en la barriga. O sea, los límites entre los padres, hijos y esposos, eso existen. Entonces, ahí ya Salvador Menuchín vería más la estructura de esa familia, cómo funciona, cómo opera, cómo están distribuidos los roles. Y si nos vamos a Bowen vendría y diría, bueno, vamos a ver esta dinámica de esta gente, estos antecedentes, todas estas cosas. Pero fíjense que entre los 3 modelos que mencioné, por mencionar estos 3 que son, vamos a decir, los más nuevitos de lo que hemos visto de la generación de los 50 hasta los 70, nos fijamos que estas personas están pensando en la dinámica familiar. Si nos vamos al origen de esta situación y nos vamos al psicoanálisis o al modelo estructuralista psicológico en el cual, como ustedes dijeron, pensaba solamente en el individuo, ahí va a haber un problema. ¿Por qué? Claro. Porque se iba a buscar que tuviera el problema o al que fuera a buscar la ayuda. Diferentes modelos tratarían el caso de una forma muy particular. Pero en la práctica, al final, nos hemos dado cuenta a través de la terapia familiar sistémica que trabajar solamente al individuo que lleva el problema a consulta es válido, pero solamente se va a trabajar con esa persona y quizás no necesariamente el sistema familiar que lo envuelve se transforme como debiera transformarse. Y solamente se trabaja uno, se trabaja esa persona puede quizá adaptarse mejor a la situación que está pasando, pero también el sistema con sus fallas puede mantenerse. Pero cuando se trabaja la familia completa, mejoran todos y mejora la situación de todos. Así es. Yo de verdad me sentí muy bien en este maravilloso encuentro que tuvimos con estos maravillosos profesionales, de verdad que sí. ¿Tienen algunas palabras que decir para concluir y para despedirnos? A ver, anímese, Alejandra. Bueno, yo pudiera agregar que realmente la teoría familiar sistémica, con todas las evoluciones que ha tenido, en la actualidad la vemos como una salvación para esas familias. Todos los autores que ya conocemos, todos sus pioneros, pues nos han dado pautas muy esenciales para estas nuevas generaciones que vienen y todo este trabajo que nosotros tenemos ahora. Porque con todas las modernidades, todos los cambios familiares, nosotros somos los que tenemos que trabajar como guías en estos procesos de adaptación y pues continuar explicando todo ese tema de los roles con las defensas, manteniéndolo en un sistema que pueda ser funcional para que la sociedad pues siga creciendo. Entonces yo creo que vamos en camino a tener una sociedad que entiende que la terapia es importante y que cuando un individuo dentro de un contexto familiar tiene una situación, es importante que se trabaje, ¿verdad? Y que podamos entenderlo, acogerlo y pues colaborarle en su solución. Mira, Héctor, disculpa. Ahí ahorita se tocó un tema que me gustó mucho, que fue donde se habla de la aceptación de uniones entre ellos. Ahí quiere decir, cuando la persona tiene aceptaciones unidos,
ahí es donde ellos resaltan todo lo bueno de lo que le está pasando en la vida, que eso es bueno, la unión entre ellos. Ese punto está muy bueno. Definitivamente. Yudelka, por favor. También cabe destacar que en sí la terapia familiar, no importa el sistema que podamos utilizar, el fin y el objetivo que se busca es romper los patrones disfuncionales de comunicación entre las familias, construir nuevas formas de relaciones más flexibles y saludables y favorecer la autonomía y bienestar de cada miembro de la familia. En sí ese es el objetivo general que percibimos en cada terapia familiar. Totalmente de acuerdo con Yudelka. No, es así definitivamente. Desde la época en que se inició hasta los días de hoy en el que le llamamos la modernidad, ahora mismo tenemos realidades distintas, absolutamente diferentes a cómo se generó y cómo se inicia con los pioneros en los años 30, 40, 50. Tenemos ahora una sociedad con estructuras familiares absolutamente diferentes. Ya no es solamente papá, mamá, hay más familias que son uniparentales, con personas del mismo género. Realmente hay una amalgama tan distinta en este momento que el terapeuta tiene que utilizar todas las herramientas con las que cuenta. Y me imagino que en algún momento nos veremos haciendo cosas porque una situación específica tiene características específicas y hay que hacer una mezcla de todo y entonces brindarle a ese paciente, ese cliente, algo distinto y que nosotros podamos ser lo flexible, que podemos crear ese vínculo, esa empatía, ese rapport con esa persona para poder adentrarnos en ese mundo y ver qué es lo que tiene como entorno, como me dicen ustedes mismos que estuvieron conversando anteriormente, de que no solamente se le puede dar terapia a una persona, es un entorno, es un sistema. Y cuando uno tiene una situación, es posible que ese no sea el de la situación, el sea el reflejo de la situación. Y estamos tratando al reflejo y no el ocasionante del disruptivo o lo que llamamos el disfuncional. Entonces, claro, la terapia sistémica te da ese amplio abanico que te permite realmente incursionar en el sistema y ver dónde está localizado, a quién tenemos que cambiar, cuáles son los discursos nuevos que hay que decir, la narrativa distinta, la forma de conversar, la forma de interactuar, organizar nueva vez. Excelente. Bueno, señores, si nadie quiere decir algo más, podemos despedir este podcast. Para mí fue un verdadero placer, un verdadero privilegio haber compartido con ustedes. Alejandra, Leonardo, Darlene, Yudelka, Emily, de verdad, un gusto y un placer. Espero que este no sea el único podcast en el que nos volvamos a ver y podamos seguir hablando de otros temas interesantísimos. De verdad, muchas gracias. Un verdadero placer estar con ustedes y tener esta oportunidad para realmente compartir esta lluvia de ideas que lanzamos esta noche. Bueno, fue un placer y muchas gracias por su tiempo dedicado entre nosotros mismos. Sí, entonces, bye, un buenas placer. Noches. Muy buenas noches. Bye. Bye.